Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en esta sesión número 2 del programa que hemos nominado Fortalecer la Administración y que está hecho de Obetus y H Integro para nuestros clientes, principalmente porque hemos visto la necesidad de orientar desde la administración cómo se tienen que cuidar algunos aspectos para que fiscalmente pueda haber un buen cumplimiento y evitar tantas discrepancias y tantas situaciones que se viven en la fiscalización en México actualmente. Recordemos que estamos en un ambiente completamente digital en lo que es hacer los negocios y en lo que es la fiscalización. Y requiere que las personas que están involucradas en esos procesos, pues también sepan la importancia de cuidar detalles administrativos para que como consecuencia tengamos un buen cumplimiento fiscal y menos problemáticas de fiscalización con las autoridades. Y este programa les recuerdo que está hecho en cinco ejes. Primeramente, veremos de procesos administrativos de nóminas, algunas sugerencias de nóminas. La sesión anterior fue de nóminas, esta sesión también fue de nóminas, será de nóminas, perdón. Luego veremos en el programa también temas de gastos, temas de financiamientos, temas de ingresos y temas de flujo de efectivo. Todo desde una perspectiva administrativa. Aspectos que los operadores, los administradores de las empresas deben de cuidar para que como consecuencia tengamos un buen comportamiento fiscal, que ese es el objetivo del programa. No lo voy a leer, aquí lo tienen ustedes en pantalla, pero eso es lo que estamos buscando como Vetus y como H Integro. Si a todos nos ocupa y nos preocupa el tema fiscal, en el cumplimiento fiscal, y que no estén llegando tantas diferencias por temas de discrepancias de autoridades del SAT, del IMSS, del Estado, del Infonavit, tenemos que poner atención a aspectos administrativos. Y esa es la intención de este programa. Será un programa de 12 sesiones, esta es la segunda, y si se dan cuenta en lo que estamos poniendo en pantalla, pues hasta el módulo, los primeros 5 módulos, o las primeras secciones las primeras 5 sesiones de este programa son del módulo de nóminas. Esta es la segunda. Luego tendremos 3 sesiones del módulo de gastos. Luego una relacionada con los financiamientos, los aspectos a cuidar desde el sentido administrativo en los financiamientos. Luego 2 relacionadas con ingresos. Y por último, el tema del flujo de efectivo como un eje para apoyar el crecimiento. Tenemos las fechas ya programadas, como quiera, siempre les estamos pidiendo que revisen sus correos cuando hacemos la invitación para que se inscriban y les podamos estar enviando la liga que corresponde a cada una de estas sesiones. ¿Cuál es el objetivo del módulo de nóminas que estamos en la sesión 2? Pues que ustedes cuando se concluye este módulo conozcan aspectos que se deben de cumplir en la administración. Repito, en la administración, desde la perspectiva de las diferentes leyes que involucran a los procesos de nómina, como un preámbulo para un correcto y oportuno cumplimiento fiscal, evitando, por lo tanto, impactos financieros innecesarios. Si cuidamos todo desde el origen, que es la administración, por lo tanto, la contabilidad y el cumplimiento fiscal, pues va a ser una consecuencia. Nos queremos ir a la causa, a la raíz, y por eso estamos ahorita haciendo estas sesiones. Y bueno, pues ya entrando en materia, vamos a hablar del primer punto de esta tarde, que es lo relacionado con las altas de personal. ¿Por qué es importante atender el tema de altas de personal y verlo como un proceso? Pues es tan relevante porque detona el inicio de una relación laboral, con todos los impactos legales que esto conlleva. Recordemos que hay diferentes leyes que están involucradas en estas relaciones laborales en México. La Ley Federal del Trabajo, que implica una responsabilidad total, pero también hay obligaciones y derechos de ambas partes, del trabajador y del patrón.
la ley del IMSS, la ley del Seguro Social, porque a los trabajadores, a los empleados, se les tiene que garantizar lo que cubre la seguridad social. El Infonavit, que es un instituto que ayuda a que los empleados y los trabajadores vayan fomentando un ahorro destinado a la vivienda como parte de una condición básica de su relación laboral. Los impuestos estatales, cada estado grava de manera diferente las relaciones laborales, los sueldos que se pagan. Fíjense cómo está contraintuitivo esto cuando esperamos que se generen empleos y que haya condiciones para generar empleos, pues el Estado desde hace muchos años, los estados desde hace muchos años, determinan un impuesto sobre las remuneraciones, sobre el sueldo. Cuando un patrón paga nóminas, tiene que pagar un impuesto adicional por estar teniendo esas plazas. Y otros impuestos federales o leyes federales, perdón, como leyes federales como la ley del impuesto sobre la renta, porque al haber un patrón y un trabajador, entonces el trabajador se convierte también en un contribuyente. Y al ser un contribuyente está obligado, por lo tanto, a pagar impuestos, a contribuir con el gasto público. Por eso se le llama contribuyente. Entonces, es un momento impactante el inicio de una relación laboral porque nos pega a todas estas leyes. Hay que reconocer que cuando se inicia una relación laboral, entonces es un acuerdo mutuo. Hay una libre contratación, hay un consentimiento mutuo de ambas partes de lo que uno está buscando o lo que está ofertando como plaza con una persona que quiere cubrir o cumple esas condiciones. Entonces, para tener derecho a ese sueldo, pues debe de cumplir ciertos requisitos y cumplir con ciertas funciones. Y esas condiciones, pues deben de quedar plasmadas ¿en dónde? En un contrato laboral. La importancia del contrato laboral, pues indica las condiciones en las que se está desarrollando cada uno de esas, cada una de las relaciones. Sabemos que existe una ley federal del trabajo, que la ley federal del trabajo regula todas las relaciones laborales y por lo tanto también establece unas obligaciones o unas prestaciones mínimas de ley. Esas prestaciones mínimas de ley son las que se deben de cubrir, son las que se deben de cubrir en toda relación al menos. Ya algunas de esas prestaciones las comentamos en la sesión número 1. Y el otro punto súper importante y que es el que más queremos hacer énfasis es que al iniciar una relación laboral se debe dar de alta, se debe dar aviso al Instituto Mexicano del Seguro Social de esta relación laboral, cumpliendo ciertas condiciones de información. Y se tiene que dar un aviso oportuno para que al inicio de labores la persona ya cuente con su acceso a la seguridad social. La seguridad social le cubre al trabajador, al empleado, de ciertas contingencias, alguna enfermedad, algún accidente que requiera atención médica y las consecuencias que pudieran estar derivadas de eso, como una indemnización por alguna incapacidad temporal o permanente hacia él o hacia su familia. Entonces, es bien relevante que hagamos el aviso de manera oportuna al Seguro Social. Y aunque hay un plazo legal que dice la ley del Seguro Social que te dan 5 días para dar aviso de cualquier movimiento, siempre, siempre, siempre la recomendación va a ser que al primer día que inicies la labor, le inicie la labor un empleado, un trabajador, ya cuente con ese acceso de Seguro Social. ¿Por qué? Para cubrir esas contingencias. Siempre será recomendable tener esto. Y más si la actividad que tu empresa desarrolla es pues de alto riesgo. Puede ser que va a estar conduciendo en la carretera o en la ciudad. Puede ser que la persona vaya a estar manejando maquinaria pesada que pueda ser susceptible a un accidente.
Entonces, entre más complicado o más riesgo tenga tu actividad, la actividad de tu empresa, mucho más recomendable va a ser que el mismo día de inicio de operaciones ya esté en el Seguro Social inscrito esa persona. Bien, comentando de por qué es importante estar dado de alta, ahora vienen las sugerencias. Ya que nos dimos cuenta el por qué es importante, las sugerencias que tenemos nosotros para ustedes, para la administración, es que tengamos por escrito un procedimiento documentado de cómo se va a hacer el alta de empleados, indicando un responsable para cada una de las actividades. Cuando se recibe al empleado, qué documentación se va a recibir para irle formando el expediente del empleado. Si ustedes quieren recordar un poco de estos, lo que integra este expediente del empleado, les sugerimos que vean la sesión número 1 de este programa, que está en el canal de YouTube, que está también en nuestra página de Obetus, para que puedas ver, recabar los datos que se van a necesitar para comprobar todo lo que es pues, la relación laboral, ¿no? Que exista una solicitud de empleo firmada o una oferta laboral aceptada. Si tu empresa acostumbra a dar una oferta de trabajo para que la acepten, que se firme también de que está considerando esa oferta, amén del contrato laboral, ¿no? Adicional al contrato laboral. Que exista dentro de este procedimiento un formato de integración del salario base de cotización. ¿Qué es el salario base de cotización? Pues es el salario que le informamos al Seguro Social que esa persona tiene y que debe de estar cuadrado o debe de estar perfectamente en cumplimiento con las diferentes leyes de impuestos sobre la renta para efectos de impuestos sobre la renta, de seguro social para ver si los conceptos que estás pagando de salario integran al salario base de cotización o no. Eso significa que hay conceptos que podemos ofrecer dentro de la oferta laboral que no jueguen para seguro social y que no jueguen para impuestos sobre la renta de ese contribuyente que es el trabajador o que es el empleado. Entonces, este formato que se tenga, y la sugerencia es tener la lista el mismo inicio de día de labores y que ese formato sea el que dé aviso al área responsable o a la persona responsable de hacer el movimiento en el seguro social de alta. Algo que se debe aclarar muy bien en ese formato es qué tipo de contrato le estoy dando a la persona. ¿Por qué? Porque cuando damos de alta en el seguro social, tenemos que dar de alta con esta información si la persona que estoy empleando tiene un contrato permanente, tiene un contrato temporal o tiene un contrato temporal por construcción. Recordemos que el área de construcción en el Seguro Social tiene unas obligaciones diferentes de obligación de información. Entonces, la gente, según el giro de Seguro Social, según el giro de la empresa, ante el Seguro Social tiene que hacer esta distinción. Pero en cualquier empresa sí tiene que hacer la distinción de que si la persona que estás contratando, pues tiene un contrato permanente o un contrato temporal. Y dentro de estas características que se informan para hacer el aviso al Seguro Social, tenemos el tipo de jornada. Hoy esta persona que estoy contratando va a tener una jornada normal, es decir, de 8 horas, o es reducida. ¿Cómo que reducida? Bueno, pues puedo tener contrataciones de un día a la semana, de 12 días a la semana, 3, 4 o hasta 5 días a la semana. O incluso decir que es de menos de 8 horas diarias. Entonces, esas opciones vienen cuando se da de alta a un trabajador, a un empleado en el Seguro Social. Por eso la sugerencia de que ustedes tengan un formato donde vayan configurando el tipo de relación laboral y que este formato, para no complicar a la información, a la persona que está dando de alta la nómina, pues lo tenga suficientemente claro. Si tu administración no le dijiste al área de nóminas, el área de nóminas, si no sabe o no pregunta, pues podría tomar una decisión que no corresponde. Podría decir, no, pues lo di de alta con jornada reducida o con jornada completa y nos está costando más seguro social del que debería ser.
O eso cuando esa persona tiene una contingencia puede provocar un costo adicional en la empresa. Y la otra recomendación es que inmediatamente se registre en el sistema de nóminas todas estas características de alta del trabajador. Todas las características del que tenemos en el expediente del trabajador con sus datos generales, pero también la configuración del salario, con todos estos elementos que les hemos dicho. ¿Para qué? Para que entonces ya desde el primer momento en que está incorporando esa persona, garanticemos la deducibilidad del salario. Un requisito del salario es que estemos timbrando los recibos de nómina. Si no timbramos los recibos de nómina, aunque le pagamos salario a una persona, no lo podemos deducir. Y hay giros, que a lo mejor algunos de ustedes los manejan, que hay mucha rotación. Puedes tener una persona 2, 3 días y al cuarto día ya no vino. Y entonces hay que atender un proceso de baja laboral y legal. Por eso es muy importante que este punto de partida, que es el alta, tengamos estas sugerencias implementadas. Pon por escrito paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, de qué haces cuando recibes a una persona nueva en tu empresa. ¿Qué informaciones solicitas? Si hay una solicitud de empleo que tiene que firmar, o si hay una oferta laboral que le hiciste que te firme, qué datos y qué información le estás pidiendo, quién es el responsable de hacer cada cosa, cómo vacías esa información para dar de alta en el Seguro Social a esa persona si no lo haces tú. Déjalo por escrito, te va a ayudar mucho a aclarar tu mente, a tener los pasos bien claros y que si en algún momento tú ocupas ayuda, tengan esa guía para ayudarte. ¿Sí? O te va a ayudar también pues, para que vayas formalizando tu área o documentando en un proceso lo que tu empresa necesita de tu trabajo. Eso te va a permitir crecer después dentro de la empresa. Entonces, aquí están estas acciones administrativas que les queríamos sugerir que se implementaran. Tenemos como segundo punto las bajas de personal. Las bajas de personal, así como tenemos el alta, la baja también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se tiene que cerrar completamente el círculo. No se trata nada más de que la persona diga, ya me fui y ya no vino, ya no regresó. Porque mientras nosotros no hagamos administrativamente una baja, teniendo las evidencias que soportan el por qué estás dando esa baja, y no lo informemos al Seguro Social de una manera correcta, van a persistir las obligaciones laborales. Aunque tú digas, oye, es que me abandonó el trabajo hace 2 semanas. Si no hiciste la documentación correcta y no concluiste en una baja ante el Seguro Social, ante el Seguro Social sigues teniendo la relación laboral, tienes que cubrir las cuotas y se siguen generando obligaciones fiscales de estar emitiendo recibos de nómina. ¿Qué otra implicación? ¿Por qué tenemos que ser contundentes en tener un proceso bien claro de salida de personal? Porque tenemos hasta 5 días hábiles ante el Seguro Social para dar aviso de la baja de personal. Eso es lo que está establecido en la ley. Por ejemplo, el día hoy, 16 de febrero, es posible dar de baja con fecha del día 9 de febrero, como lo estamos viendo aquí en pantalla, ante el Seguro Social, porque son 5 días hábiles. O sea, si hoy es día 16 de febrero, ayer fue 15, es un día, 2, el día 14, 3, el día lunes, domingo y sábado no lo cuento porque es inhábil, 4, el viernes, 5, el jueves. Yo tengo hasta el día de hoy para dar aviso al SAT de movimientos de baja hasta el día del día 9 de febrero. ¿Qué pasa si hubo una salida el día 9 y no la hice el día 16, me acuerdo el día 17 o el 18? El sistema no me va a dejar ir más allá de 5 días hábiles hacia atrás. Por lo tanto, me va a estar cobrando cuotas de seguro social por los días que estuvieron de más, ¿verdad? Porque yo nada más puedo irme hasta 5 días atrás.
Entonces, la importancia de hacer la baja administrativa, tener los soportes de esa baja administrativa y sobre todo dar información, dar aviso al Seguro Social, lo tenemos que hacer lo más apegado posible a la fecha. Claro que para evitar confundir al área de nóminas o al responsable de dar altas y bajas ante el Seguro Social, pues es recomendable establecer un formato de aviso para dar aviso a la baja definitiva y también al tipo de baja. Aquí siempre hay que considerar indicaciones de abogados laborales para casos específicos. Sabemos que hay un sinfín de situaciones o contingencias laborales en las personas. Y es muy recomendable tener siempre la asesoría de alguien especializado en esta área para que te diga si darlo de baja, no darlo de baja, que te firme este documento con estas características para casos muy particulares. Cuando estamos dando de baja en el Seguro Social, tenemos que aclarar precisamente el tipo de separación o el tipo de baja. Si fue una separación voluntaria, si fue un abandono de empleo, un término de contrato, un ausentismo o una pensión. Porque todo esto tiene una implicación diferente en Seguro Social, pero también para el tipo de liquidación o finiquito que se le va a dar a esa persona. Otro tipo de baja es el de clausura o porque es una jubilación, una rescisión de contrato u otras. Entonces, en un formato tenemos que tener muy claro las causas de la baja para que ante el Seguro Social también se dé con precisión la baja. No es nada más decirle a una persona, darle de baja a esta empresa, este empleado o a este trabajador con fecha del día de ayer. Siempre se te va a preguntar por qué. Porque la causa también detona una obligación laboral y una obligación ante el Seguro Social. Otra situación importante de por qué tenemos que hacer la baja de manera correcta es porque en algunas situaciones, por la situación que hubo entre empleado y trabajador, no es conveniente dar de baja en el Seguro Social y seguir pagando cuotas hasta que se libere alguna contingencia laboral o alguna demanda laboral. Porque no tenemos el documento firmado de renuncia, porque no aceptó la negociación que se hizo, etcétera. Pero esto siempre hay que pedirlo al abogado laboral, no al contador, al abogado laboral, porque él es el especialista en cómo resolver los casos en una junta de conciliación o en una negociación. Y claro, que tú como administración pues también tengas el respaldo de esta indicación que te está dando el abogado laboral. Y algo que tenemos que tener súper claro todos es que si hay un empleado que está gozando de una incapacidad, puede ser por enfermedad, por algún riesgo de trabajo, por maternidad. Una incapacidad ante el Seguro Social no lo podemos dar de baja, porque en ese momento él está gozando de ese beneficio de una incapacidad. No podemos darlo de baja. Es algo que debemos de tener muy claro. Si se presentó una situación donde en esas fechas que él está de incapacidad hay alguna situación donde dices, mira, es que me está haciendo esto y lo tengo que dar de baja y tengo los elementos. Por más que tengamos los elementos, no podemos darlo de baja hasta que la incapacidad concluya. Entonces, hay una serie de situaciones que se van complicando según el giro, según la cantidad de empleados, que por eso es muy importante tener cerca a un abogado laboral. Cerca a un abogado laboral para que te vaya asesorando cuándo dar la baja y no lo veamos nada más como un mero trámite administrativo. Aquí, por ejemplo, les estamos presentando un documento que utilizamos nosotros para con nuestros clientes a los que les damos el servicio de maquila de nóminas. Como ellos, como los clientes están llevando la administración, les pedimos y establecemos formatos que nos ayuden a tener claridad de cómo hacer las altas o cómo hacer las bajas ante el Seguro Social, porque nosotros no sabemos a qué negociaciones llegaron con las personas, a qué acuerdos, cuáles fueron las causas del alta o de la baja. Entonces establecemos formatos para tener esa comunicación clara y que con base en ese formato hagamos y procedamos a hacer los movimientos ante el Seguro Social. Ustedes
por lo tanto pueden implementar algo similar si tienen a una persona responsable de altas y bajas diferente, o aunque tú lo hagas, pues para que dejes evidencia de por qué configuraste de esa manera el movimiento en el Seguro Social y que quede como un soporte para tu empresa y del trabajo que estás realizando. Entonces, ¿qué recomendamos ante temas de bajas? ¿Qué recomendamos ante temas de bajas? Pues primeramente, al igual que en las altas, es que tengamos un procedimiento documentado de la baja de empleados. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y quién es el responsable de cada una de estas actividades. Que tengamos un formato de baja laboral también con autorizaciones. ¿Qué persona de la empresa está diciendo que esta persona se tiene que ir? Contemos con documentos firmados por parte del empleado, ya sea una renuncia, un finiquito, de manera que evidencie la razón de por qué estás dando la baja y que todo esto lo integres al expediente del empleado, incluyendo el acuse de aceptación del Seguro Social cuando ya haces la baja. Recuerda, lo comentamos en la sesión anterior, ahí lo tienes en el YouTube, ahí lo tienes en la página web de Obetus, la sesión 1. Comentábamos que el expediente del empleado forma parte de la contabilidad fiscal, forma parte de la contabilidad para efectos fiscales, pero a la vez ese expediente pues también puede ser algo que te ayude para una contingencia laboral, para aclarar una situación ante el Seguro Social, para aclarar incluso algún tema civil del empleado. Cuando ellos tengan alguna demanda por parte de la familia, por una separación marital, todo eso necesita tener evidencia también la empresa, porque después la empresa pues, le están pidiendo también en ocasiones que esté eh, descontando la pensión alimenticia. Entonces, todo eso debe formar parte del expediente y la empresa debe de tener el respaldo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ponemos una imagen de cómo es una baja ante el Seguro Social, ya aceptada, con un sello digital, con una fecha de operación. Todo esto es lo que tenemos que tener como área administrativa y que pueda cerrar el expediente del empleado. Y el tercer punto, recuerden que en estas sesiones no queremos atiborrar de tanta información, por eso nos estamos yendo algo de información, 3 o 4 puntos que queremos compartirles de un tema en específico para que lo vean, para que lo vuelvan a ver, para que lo analicen, para que vean qué cosas pueden implementar administrativamente. Trabajen durante el mes si no lo tienen afinado, si no lo tienen implementado, lo afinen. Y en la siguiente sesión vemos otros 3 o 4 puntos para ir ajustándolo a tus necesidades. Este tercer punto es el de finiquitos y liquidaciones. Es importante que tú como área administrativa pues sepas lo que por los supuestos que pudiera haber de separación, de baja de la relación laboral, qué conceptos se tienen que pagar. Y te queremos dejar este cuadro que lo sacamos de una fuente de la cual aquí lo estamos poniendo, que nos ayuda mucho a entenderlo y es de lo más utilizado en los temas laborales. Por ejemplo, cuando se termina un vínculo laboral, ¿qué pagos tengo que hacer? Si hay una renuncia voluntaria, pues lo que voy a pagar es nada más a lo que conocemos como finiquito. Finiquito, ¿qué es finiquito? Las prestaciones de ley, la parte proporcional de las prestaciones de ley que no se le han liquidado a esa persona, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Esto es cuando es una renuncia voluntaria, a la cual se le puede agregar también la prima de antigüedad, se le debe de agregar la prima de antigüedad de 12 días por año, pero solo cuando tenga 15 años cumplidos esa persona. Los otros conceptos, que son los 3 meses de salario más los 20 días por año y algún otro concepto, en este caso no aplica. ¿Qué pasa si una persona que yo tengo en mi trabajo sufre de alguna invalidez por algún accidente? ¿La empresa qué le tiene que cubrir? Y esto de repente nos preguntan nuestros clientes.
Pues le tengo que pagar lo que es el finiquito, las partes proporcionales, la prima de antigüedad de 12 días por año y se otorga una gratificación de 30 días de salario. Las indemnizaciones por esa invalidez, el Seguro Social se las debe de dar. Por eso es importante también que en el Seguro Social estén con el salario correcto, según lo que le ofreciste en tu oferta laboral a esa persona, porque el Seguro Social es lo que le va a cubrir. Oye, en caso de muerte, esto es algo que afortunadamente no tenemos tan frecuentemente, pero sí hemos tenido casos que nuestros clientes o las empresas con las que trabajamos tienen esta situación de una muerte en su plantilla. Pues lo que hay que dar es el finiquito, las partes proporcionales y la prima de antigüedad. Si hay una rescisión de contrato imputable al patrón, es decir, el patrón es el que tiene la culpa, la responsabilidad de rescindir esa relación laboral, ¿qué se le tiene que cubrir a esa persona? Aquí es donde le aplican los 3 meses de salario, los 20 días por año trabajado, la prima de antigüedad de 12 días por año y las partes proporcionales. Cuando la rescisión de contrato es por una causa al trabajador, si tú quieres saber cuáles son las causas de imputable al patrón y de imputable al trabajador, verifiquen la Ley Federal del Trabajo, ahí viene un listado como de 20 de cada una. Cuando es imputable al trabajador, entonces esa persona se va como si fuera casi una renuncia voluntaria. Le da las partes proporcionales y 12 días por año de prima de antigüedad. Si hay una incapacidad permanente total, entonces a ese trabajador se le dan las partes proporcionales, el finiquito y la prima de antigüedad. ¿Por qué? Porque la indemnización por esta incapacidad o la pensión por esta incapacidad permanente, pues el Seguro Social es el que se la va a estar cubriendo. Por eso el patrón no cubre nada. Y en caso de una terminación colectiva, ¿qué es una terminación colectiva? Pues voy a cerrar la empresa. Es una terminación colectiva. O hay una huelga y el acuerdo es que se van a cerrar las plazas de trabajo. En ese caso son 3 meses como una indemnización, las partes proporcionales y la prima de antigüedad. Entonces, este cuadro ayuda mucho a orientarnos de qué conceptos a pagar. Es importante que tú como administración, como área administrativa, y tienes que ver con el área de nóminas o con el área de RH, los conozcas, porque cuando estás en alguna de estas situaciones o de estos supuestos, pues tienes que advertir al área de tesorería o al área de administración la implicación económica que va a haber cuando haya una baja. Pues aquí es donde vemos traducido este tema económico y que atrás de todo esto, pues está la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del IMSS, la Ley del Infonavit y la Ley del Estado, en el caso del 3% sobre nóminas, porque decimos que cuando no se cierre completamente el círculo de la baja, siguen persistiendo esas obligaciones y nos pueden llevar a una contingencia mayor de manera económica. Ante esto, ¿qué les proponemos? Pues les proponemos siempre tener documentada la razón de la salida de esa persona, que lo justifique. Cuando hay una baja, que tengamos muy claro si es una causa imputable al patrón, pues entonces, ¿qué evidencia tenemos de que así es? Si es una causa imputable al trabajador, tener la evidencia. Si es por como decíamos ahorita, una situación de alguna invalidez, pues tener entonces el soporte que nos diga que fue una invalidez ya decretada médicamente, ¿no? Pues por eso es muy importante tenerla. Tenemos que informar al área de nóminas o al área que se va a encargar de hacer las altas y bajas de la naturaleza de la salida, no nada más decir que es una baja. Tenemos que precisar, como decíamos ahorita, la causa de la baja. ¿Para qué? Para que esto quede evidenciado en la baja del Seguro Social y por lo tanto tenga también implicación legal ante la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que obtengamos la firma y la huella del empleado en carta renuncia o en el acuerdo que se esté llegando de los conceptos de pago, porque sabemos que también ahí hay negociaciones.
que tengamos la firma y la huella del empleado de aceptación. Y por último, dar aviso con precisión al área de nóminas para que se timbre el finiquito conforme se va a pagar, se determine el ISR correcto, en caso de que haya crédito Infonavit, se acabe de descontar al del Infonavit o a esa persona lo correspondiente a su crédito y que no se quede el patrón con alguna adeudo que no le alcanzó a cobrar al empleado y que sobre todo se proceda a hacer el timbrado ante el SAT del recibo de nóminas. El CFDI de nómina o el timbrado de nómina, involucrar todas estas decisiones. ¿Para qué? Para que podamos hacer deducible el gasto. Aquí tenemos un ejemplo de un recibo de nómina común, timbrado, y se sigue acostumbrando, se sigue sugiriendo que haya firmas de los recibos de nómina. La ley del Seguro Social, bueno, la ley del ISR habla de que no es necesario, pero lo que sabemos es que en la Ley Federal del Trabajo, en las conciliaciones, en la Junta de Conciliación, te la piden como si estuviera firmado. Entonces aquí como quiera es importante que haya firmas en la medida de lo posible para evitar contingencias. Y bueno, ya estamos a punto de cerrar estos 3 puntos. Hablamos de altas y lo que implicaba el por qué tener un procedimiento completo de altas. Hablamos de bajas y cómo cerrar ese círculo de bajas y la importancia de tener cubierto todo ese procedimiento de bajas. Hablamos de los cálculos de finiquitos y liquidaciones, donde decíamos que finiquitos son las partes proporcionales de las prestaciones de ley y lo que son ya las liquidaciones o indemnizaciones, pues es según las características de la baja. Recomendaciones finales. Tú como área de administración, tú como responsable de RH, de capital humano, de talento, hazte consciente de la implicación que esto tiene económicamente en la empresa. Es importante que veas la relevancia de tener documentado todo desde el inicio hasta el fin de la relación laboral para que no haya contingencias con autoridades posteriormente y contingencias también con los empleados. Que damos de baja y que la persona diga, no, es que yo no renuncié, me corrieron, ¿verdad? Y no me pagaron. Pues eso implica una situación laboral, va a haber una demanda, te va a llevar tiempo, te va a llevar gasto de abogados, te va a llevar probablemente que mantengas a esa persona en el seguro social para que no haya alguna contingencia y te va a implicar más costo. Entonces tú como área o como persona responsable de estos procesos, sé muy consciente de cerrar esos círculos, ¿no? Y que la administración, por lo tanto, es responsable de armar este expediente de los empleados para facilitar o para complicar también las situaciones que pudiera haber, una demanda laboral, un fallecimiento de un trabajador, donde la familia venga y te demande a ti porque no le estás pagando lo correcto a esa persona que ya falleció y no le estás dando la indemnización o las partes proporcionales que le correspondían, que el Seguro Social quizá no le cubrió porque no estaba recibiendo el salario correcto. Entonces, todo eso a ti te ayuda en una defensa. La deducibilidad fiscal de la nómina para que se pueda timbrar correctamente. Te va a ayudar también a que sea más fácil o más complicado si no lo tienes bien cubierto. Si llega una invitación del SAT por buzón tributario, como han venido pasando muchas de esas, para que aclares discrepancias. Eso que te dice el SAT, oye, aquí tengo, yo según los timbrados que veo hay más retenciones de lo que dijiste que me pagaste. Acláralo por qué. Oye, el periodo de tiempo de un timbrado de nómina pues no corresponde con la fecha en que le pagaste la nómina y eso genera una discrepancia porque cayó en mes diferente. Acláralo por qué. Entonces, todo eso desde el formato que estábamos diciendo, formato inicial de información para que el área o la persona responsable de las altas o bajas de nóminas haga el movimiento correcto, va a ir quitando la posibilidad de estas contingencias.
que se dé el correcto pago de INSS o de Infonavit, que no venga una situación de diferencias en meses posteriores porque no cubriste ciertos días, porque no había incapacidades entregadas, etcétera. Y sobre todo, recordemos que muchas de nuestras relaciones comerciales, clientes, proveedores, nos están solicitando ya los avisos o las opiniones de cumplimiento positivo de nuestras obligaciones como patrones ante el SAT, ante el IMSS, ante el Infonavit y ante el Estado de Nuevo León, que es algo nuevo, y hay una nueva opinión de cumplimiento de obligaciones estatales. Nos las están pidiendo porque, a como están configurando las leyes, quieren hacer responsables solidarios cuando hay una prestación de servicios entre un cliente y un proveedor si alguien no cumplió correctamente con sus obligaciones fiscales. El no tener una opinión positiva nos puede perjudicar en que ya no podamos seguir trabajando con un cliente nuevo, que el cliente nos detenga los pagos hasta que le presentemos una opinión positiva, o que no me dé contratos y no me dé proyectos hasta que tenga una opinión positiva. Entonces, fíjense hasta dónde llega la trascendencia del área para que pueda seguir la empresa en operación. Por eso es muy relevante que tú como área administrativa lo tengas súper claro, ¿no? Entonces, estas son nuestras recomendaciones finales y aquí los queremos invitar a aquellos que operan el sistema de Compact y nóminas a que vengan a un curso que vamos a dar este sábado. Este sábado, mi compañera Marlene Valdés y un servidor, de cómo operar esto en el sistema de nóminas. Cómo hacer un cómo hacer una alta, cómo hacer una baja, cómo decir qué tipo de finiquito o liquidación voy a entregar, cómo manejar las incidencias ahí. Entonces es muy relevante, muy práctico y que te lleves detalladamente cómo tienes que hacer en el sistema esto que acabamos de decir. Creo que es algo que nos complementa mucho para aquellos que operan el sistema de Compact y nóminas. Aquí en este código QR pueden darse de alta en el sistema, en el curso. El cupo que manejamos es muy limitado porque realmente nos vamos detalle por detalle viendo los puntos que están dentro del temario y para prestarnos ahí a dudas, a prestarnos a aclarar dudas también entre nosotros. En temas de nóminas hay muchos temas que quizá en una empresa se manejan un poco diferentes que en otra empresa por las particularidades que hay. Y bueno, ahí vamos escuchando criterios y nos vamos enriqueciendo los que estamos ahí en el curso. Los invitamos a través de este código QR, nos quedan aproximadamente como 4 lugares nada más. Si ustedes quieren, están cordialmente invitados. El precio es de 1,000 pesos ya incluyendo IVA. Reitero la invitación para este sábado, para aquellos que utilicen el sistema de Compact y nóminas, cómo manejar estos conceptos, cómo capturar bien estos conceptos para que trabaje el sistema como debe de trabajar y llevar ahí la administración de la nómina. Tienen una invitación para este sábado, nos quedan ahí pocos lugares y créanme que vale la pena porque vamos aterrizando de una manera práctica pues cada uno de estos conceptos. Y bien, pues entonces les agradecemos mucho su presencia. Gracias por haber estado aquí con nosotros en esta sesión 2 de Fortalecer a la Administración. Les recuerdo que estas primeras 5 sesiones están enfocadas al área de nóminas porque hemos notado donde se están provocando muchas discrepancias de las autoridades fiscales y esto tiene que ser visto o alineado desde la administración para que como consecuencia tengamos un buen cumplimiento fiscal y ya nos dimos cuenta también ahorita que esto tiene una repercusión laboral, de Infonavit, civil, entre otras cosas, ¿no? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos, que pasen muy buenas tardes y nos vemos en la sesión siguiente del próximo mes. Muchas gracias, que estén muy bien.